isocitrato, por eso aquí dice, sale una molécula de agua y aquí una molécula de agua en este proceso de isomerización. Ella realmente es una hidrolasa. Ella rompe y vuelve a unir, utilizando el agua. Ok. Este isocitrato, aquí voy a tener otra decarboxilación oxidativa. Es la primera oxidación que voy a tener en el ciclo de Krebs. ¿A quién voy a oxidar? Al isocitrato. De isocitrato isomericé al isocitrato, y este isocitrato, a través de una isocitrato deshidrogenasa, me va a oxidar al isocitrato. Pero en ese proceso de oxidación yo voy a tener una decarboxilación. Quiere decir que lo que voy a tener aquí ahorita va a ser una decarboxilación oxidativa. Igualito que le ocurrió al piruvato. ¿Qué voy a obtener como producto? NADH se va a decarboxilar y me va a generar como metabolito el alfa-cetoglutarato. ¿Qué quiere decir? Que cuando el isocitrato pierde un carbono y pierde hidrógeno, se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Qué le va a ocurrir a este alfa-cetoglutarato? Igual, voy a tener otra decarboxilación oxidativa. Por el mismo procedimiento, ¿qué va a cambiar? Obviamente son enzimas que son específicas para su sustrato. Esta enzima, este complejo enzimático de acá, tiene como sustrato al isocitrato. Y esta tiene como sustrato al alfa-cetoglutarato. Pero sigue siendo un complejo que tiene V1, V2 y V3. Ok. En el caso de aquí con el alfa-cetoglutarato, inicialmente yo voy a tener la decarboxilación, pierdo un dióxido de carbono y además tengo el proceso de oxidación. El NADH que estaba, el NADP que estaba reducido se oxida y me genera NADH. Yo voy a tener otra generación aquí de NADH. Entonces nosotros diríamos, ay, ya perdimos el primer carbono y el segundo carbono del grupo acetil, pero realmente no es de aquí, sino de esta molécula de citrato, y lo que yo voy a perder inicialmente viene realmente de aquí del oxalacetato. El acetil va a quedar incorporado en el alfa-cetoglutarato y en el succinil coenzima. En este proceso ocurre algo muy bonito, digo muy bonito porque es una molécula sumamente energética. En este proceso de oxidación, la coenzima A se une al sustrato, al producto generado por la oxidación del alfa-cetoglutarato, que es el succinato. Pero al unirle una coenzima A, me va a formar el succinil coenzima A. Yo voy a incorporar esta molécula que es altamente energética. Y voy a tener un succinil coenzima A. ¿Por qué esta reacción es bonita e importante? Porque cuando el succinil coenzima A, que es altamente energético, libera nuevamente la coenzima A, esa energía de liberación o de rompimiento del enlace con el coenzima A, como la coenzima es tan energética, me va a generar un ATP a nivel de sustrato. Inicialmente, la energía de la reacción de la pérdida de la coenzima A, la liberación de la coenzima A, es muy energética y lo puedo utilizar para unir un grupo fosfato a un GDP. Voy a explicar. El ATP, nosotros dijimos que tenía una adenina. La adenina es un nucleótido, una base nitrogenada. Vamos a estar claros, no es un nucleótido, es una base nitrogenada. De la base nitrogenada yo tengo varias. Tengo adenina, timina, citosina, guanina y uracila. Nosotros vamos a ver que en las rutas metabólicas principalmente utilizamos ATP, que es adenin trifosfato, adenosin trifosfato. En este caso no es una adenina, sino que es una guanina, la base nitrogenada que va a componer este señorito que tengo yo aquí, que es el ETP. Por eso es ETP y no es ATP, porque no es adenin, sino que es guanosina. La guanina unida a una ribosa unida a 3 moléculas de ATP, de fosfato. Perdón. Entonces, ¿es energético? Sí.
¿Y qué ocurre? Este GTP que estoy generando aquí a través de una quinasa, inmediatamente me va a formar ATP. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de una quinasa yo voy a tener ADP y a través de una quinasa este ADP le voy a transferir el grupo fosfato al ADP y entonces voy a formar ATP. Por eso decimos, directamente se genera GTP, pero inmediatamente ese GTP pasa a ser ATP. Entonces generamos aquí a nivel de sustrato una molécula de ATP. Entonces, ¿qué he generado hasta ahora? El primer NADH, el segundo NADH y la primera molécula de ATP. ¿Por qué se genera esta molécula de ATP? Y en ningún momento he gastado un grupo fosfato. ¿Por qué? Porque la energía de disociación de la coenzima A, que es fosfatada, cuando se rompe esta molécula, se libera mucha energía y entonces es aprovechado por el GTP para poder generar GTP. Cuando el succinilcoenzima A pierde a esta coenzima A, se convierte en succinato. ¿Cuál es la enzima que está participando en esta liberación de la coenzima A? Aquí la llamamos succinilcoenzima A sintetasa, pero en muchos casos la van a ver como una tiolasa. A mí me gusta que lo trabajen como tiolasa. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros veamos tiolasa, tiol es que rompe grupos tiol, que está formado por enlaces con azufre. Y la coenzima A se enlaza a través del azufre. Entonces, cada vez que nosotros vemos una tiolasa, es que está participando la coenzima A. Y son reacciones altamente energéticas y en muchos casos nos generan ATP. Entonces, la pueden llamar succinilcoenzima A sintasa o tiolasa. Succinilcoenzima A tiolasa. Este succinato que se generó aquí va a ser oxidado. Fíjense que tenemos muchos procesos de oxidación. ¿Y qué fue lo que les dije yo inicialmente? ¿Qué le vamos a hacer a la molécula de glucosa? Le vamos a quitar todos los hidrógenos. La voy a oxidar. Pero la voy a oxidar poquito a poco para tener el mayor rendimiento energético que pueda tener. Vuelvo a oxidar, pero en este caso la oxidación es a través de la succinato deshidrogenasa, que es una enzima que está ligada a la cadena transportadora de electrones. Y ella utiliza como coenzima al FAD. Entonces, en esta reacción, yo no voy a generar NADH, sino que lo que voy a generar es FAD. ¿Por qué aparece aquí esta que nosotros vemos aquí es de la ubiquinona? Porque el FADH, posteriormente, eso lo vamos a ver cuando entre en la cadena transportadora de electrones, ella está ligada a la cadena transportadora de electrones, inmediatamente le va a transferir esos FADH a la ubiquinona. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita, ¿qué debemos tener claro? Que aquí no vamos a generar NADH, aquí tenemos un proceso de oxidación, pero lo que vamos a generar aquí es FADH. Cuando se oxida el succinato, me genera fumarato. Ese fumarato, a través de una hidratasa, que es la fumarasa, va a convertirse en malato. Ese malato se oxida también y me va a generar NADH. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que entra una molécula de acetilcoenzima A, yo voy a tener 1, 2 y 3 moléculas de NADH generadas por cada molécula de acetilcoenzima A, una de FADH y una de ATP. ¿Qué quiere decir? Que la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, que me va a generar cada una, me va a generar el NADH, un FADH, un FADH, y me va a generar un ATP a nivel de sustrato. Un GTP que se convierte inmediatamente en ATP a través de una quinasa. Pero como yo tengo 2 acetilcoenzima A por cada molécula de glucosa,
realmente voy a estar generando 6 NADH más 2 FADH más 2 ATP. Porque son dos acetilcoenzimados. Cada molécula de glucosa, una molécula de glucosa te genera 2 piruvatos. De cada piruvato genera un acetilcoenzimado. Entonces voy a tener realmente 2 acetilcoenzimados que vienen de 2 piruvatos. Uno me genera 3, 1 y 1. 2 me va a generar, por cada uno 3 me da 6. Por cada uno que tiene 1 me da 2. Y por cada uno que me va a dar ATP, son 2 ATP, porque son 2 acetilcoenzimados. Pensé que era más arrecho hoy. ¿Qué ocurrió? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 NADH y tengo un FADH, quiere decir que tengo 4 procesos de oxidación. Por cada NADH y por cada FADH está ocurriendo un proceso de oxidación. Aquí, ¿quiénes están oxidando? Sustratos distintos. ¿De dónde vienen esos sustratos? De la glucosa, inicialmente. Con este proceso de oxidación del malato, voy a volver a formar, se restituye el oxalacetato, que sigue en el ciclo. ¿Por qué? Porque se va a condensar con otra molécula de acetilcoenzimada y va a seguir en el ciclo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Iniciamos nosotros con el acetilcoenzimado. ¿Qué le va a pasar al acetilcoenzimado? Se va a decarboxilar, va a padecer 4 oxidaciones, le van a quitar sus hidrógenos y lo vamos a oxidar 4 veces. 3 veces utilizando NAD y 1 vez utilizando FAD. ¿Qué enzimas lo van a oxidar? Deshidrogenasa. En este caso todas son deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. ¿Qué enzimas voy a tener? Voy a tener a la citrato sintasa, a la conitasa, que es la que va a hacer el proceso de isomerización, pero es una hidrolasa. Voy a tener la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinilcoenzima A, que es lo mismo que la succinato tioquinasa o tiolasa. Voy a tener posteriormente la succinato deshidrogenasa, la fumarasa que me va a hidratar y luego la malato deshidrogenasa. Aquí les voy a tener como coenzima, ya como en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, vamos a saber que tenemos aquí al pirofosfato, al ácido lipoico, al nicotinadienina dinucleótido y al flaminadenina dinucleótido. Eso es lo que es NAD y eso es lo que es FAD. A la coenzima. ¿Qué va a hacer el tiamipirofosfato? Él va a participar en la decarboxilación oxidativa. El ácido lipoico va a transferir el hidrógeno del grupo aldehído en el acetilo formado. NAD y FAD ya sabemos que transportan hidrógeno, el ácido lipoico también, el tiamipirofosfato también. Y la coenzima realmente, en este caso, lo vamos a tener nosotros como un transportador inicialmente del grupo acetilo y luego lo vamos a tener en la reacción catalizada por la succinato tioquinasa. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. ¿Qué pasa, Diego? Lo vemos otra vez. La primera reacción que vamos a tener nosotros es la condensación de la acetilcoenzimada con el oxalacetato. La condensación de acetilcoenzimada con el oxalacetato me va a dar citrato. Ese citrato va a isomerizar y me va a formar en definitiva el isocitrato. Ese isocitrato se va a oxidar a través del isocitrato deshidrogenasa y sabemos ya que es una oxidación, una decarboxilación oxidativa. Pierdo de óxido de carbono y voy a generar NADH.
El alfa-cetoglutarato que se generó por la oxidación del isocitrato también realmente va a decarboxilarse oxidativamente, pero en este proceso se aprovecha la energía de ese proceso de oxidación para incorporar una coenzima A, que faltó por aquí, no la veo. Esa coenzima A través de una antioquinasa, que se une al alfa-cetoglutarato, genera el succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A través de lo que llamamos nosotros la tiolasa, una antioquinasa, va a romperse el enlace entre el succinil y la coenzima A, y esa liberación de energía nosotros la vamos a aprovechar para generar GTP. Ese GTP que se genera, dijimos que a través de una quinasa inmediatamente me iba a generar ATP. El succinato que me queda, luego que hemos liberado a la coenzima A, se va a oxidar. En este caso, esta oxidación es dependiente del FAD. Dijimos que era un complejo enzimático. El complejo de la succinato deshidrogenasa es un complejo que está unido a la cadena transportadora de electrones. La oxidación del succinato me genera fumarato. Ese fumarato, a través de una hidratasa, que es la fumarasa, se hidrata y me genera malato. Este malato, nuevamente ocurre un proceso de oxidación que me va a generar NADH a través de la malato deshidrogenasa. Y lo que va a ocurrir es la restitución del oxalacetato. Está entendible. La siguiente, por favor. De malato, ¿qué pasa? Oxalacetato, que restituye el sistema. ¿Qué le pasa a malato? Se oxida también. ¿Ok? Ya lo vimos con puro nombrecito. Aquí tienen las moléculas, solo tienen ustedes en su archivo, para que ustedes vayan viendo cómo voy perdiendo, cómo se va perdiendo. O sea, encima de que no se ve muy bien, está muy realista. Ojalá me acuerde de traer un poquito de alcohol para la próxima clase. Para limpiarlo. Ok, vamos a lo mismo. En este caso aparece el proceso de decarboxilación del piruvato. La decarboxilación oxidativa del piruvato me genera acetilcoenzima A. En este interín yo voy a generar también NADH y acetilcoenzima A. Genero NADH y mi acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. La coenzima A se condensa con el oxalacetato. Aquí traigo una molécula de 2 carbonos. Aquí traigo una molécula, ¿lo pueden ver? ¿Cuántas moléculas trae el oxalacetato? Este que está aquí. ¿Cuántas moléculas de carbono trae el oxalacetato? ¿Quién lo ve? ¿Quién no lo ve? 4, perfecto. 4 del oxalacetato y 2 del acetilcoenzima A. Debería de tener 6. Una, porque lo que tengo es una reacción de condensación. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay un proceso de isomerización, sigo con mis mismos carbonos, mis mismos hidrógenos y mis mismos oxígenos. Lo que simplemente hago es un rearreglo en la molécula. Ese isocitrato se decarboxila. Si tenía 6 carbonos, pierdo 1, me quedan 5. Me deben de quedar 5. En ese proceso de carboxilación oxidativa, vuelvo a repetir. A través del isocitrato de deshidrogenasa voy a generar NADH, libero mi dióxido de carbono y como metabolito resultante voy a tener el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato también tiene una decarboxilación oxidativa y va a perder entonces un dióxido de carbono. Cuando pierde un dióxido de carbono, ese alfa-cetoglutarato de tener 5 carbonos pasa a tener 4 y me genera el succinil. En este proceso de decarboxilación oxidativa se aprovecha un poquito esa energía para incorporar una coenzima A, la que liberamos aquí. Esa coenzima A que liberamos se la unimos al succinilcoenzima A través de una tioquinasa. Ese succinilcoenzima A, que es altamente energético, a través del complejo de la deshidrogenasa.
Este succinil coenzima A, a través de la tioquinasa, se rompe la molécula, la energía que libera, la liberación de la coenzima A, la aprovecho para generar GTP. Dijimos que posteriormente ese GTP a través de la quinasa le iba a generar ATP. Aquí está. El succinil coenzima A, cuando libera la coenzima A, me queda como succinato. Este succinato, no he perdido aquí carbono, sigo con mis 4 carbonos. De aquí en adelante, todas las oxidaciones que ocurren son sin pérdida de carbono. De aquí para acá, todas tienen pérdida de carbono. De aquí para acá, ninguna tiene pérdida de carbono. Quiere decir, las 2 primeras son de carboxilaciones oxidativas. Las 2 segundas oxidaciones son oxidaciones peladitas, nada más. No hay otra cosa. Obvio, sí. Obvio no, de hidrógeno, porque no es obvio, puede haber oxidación de otra cosa. Al perder electrón, cualquier molécula perder electrón se oxida. Ok. En este caso es muy fácil de ver la oxidación. ¿Por qué? Porque lo que estoy liberando es hidrógeno, como lo dice Aaron allí. Le queda el succinato. Ese succinato es oxidado a través del complejo de la succinato deshidrogenasa y ella utiliza como coenzima al FAD. Voy a generar FADH en este caso. De succinato, al oxidarse, me va a generar el fumarato. Ese fumarato se hidrata, quiere decir, absorbe una molécula de agua. Y esta enzima es una hidratasa, que es la fumarasa. Este fumarato, al hidratarse, me va a generar el malato. El malato se va a oxidar utilizando como coenzima el NAD, me genera NADH a través de la malato deshidrogenasa y me restituye el oxalacetato. El oxalacetato sigue teniendo sus 4 carbonos. ¿Ok? Quiere decir, lo que gané aquí, lo perdí acá, que es los carbonos que gané aquí, los perdí en las 2 primeras de carboxilación. Y luego lo que hago es simplemente oxidar. En este momento hidrato. Y esto es importante porque esto me da hidrógeno. Quiere decir que no todos los hidrógenos que estoy perdiendo vienen exclusivamente de la glucosa. Pila con eso. Ajá. ¿Hay algo que no entiendan? Por allá se ríen. No, nada. Es una molécula muy energética. El succinil coenzima es muy energético y no es tan estable. Entonces, a través de la tioquinasa, vamos a decir, la tioquinasa organiza, trata de organizar el proceso que tiene el succinil coenzima liberando la coenzima destabilizarlo. Y en esa pérdida de la coenzima, esa liberación de la coenzima, entonces aprovecho esa energía para generar, para fosforilar el GDP y generar GTP. Seguimos entonces. Sí. La siguiente. Toca. ¿Qué más cosas? Igual no fue música. Hay otra opción. Igual está aquí. Son las 10. Faltan 20 con los 10. No son las 10. Entonces. 20 minutos son 20 minutos. Aquí tenemos las mismas reacciones, poco a poco. Por si acaso. Mi profesora no me aprendió el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato y forma el citrato a través de la citrato-citasa. En este proceso, el acetilcoenzima A, cuando se condensa con el oxalacetato, libera la coenzima A. Esa coenzima A es la que vamos a utilizar nosotros un poquito más adelante. Ese citrato, a través de un proceso de isomerización, me genera el isocitrato. Lo deshidrato, lo vuelvo a hidratar, reorganizo y me queda el isocitrato. Ese isocitrato que está aquí, fíjense que todo el tiempo tengo marcado el grupo acetilofentrón. Este isocitrato va a tener la primera decarboxilación oxidativa. Me genera NADH, libera un dióxido de carbono.
Fíjense que el carbono que está liberando no viene de ese primer grupo acetil, de ese grupo acetilo que yo estoy incorporando. Se libera de la parte, vamos a decir, que aportó el oxalacetato a la molécula de nitrato. La siguiente, por favor. Generé el alfa-cetoglutarato. Tengo en rosadito, tengo en azul clarito, en celestico, marcado mi grupo acetilo que introduje ya en el proceso de condensación del acetil con el oxalacetato para formar el citrato. Ya pasó la primera decarboxilación. El alfa-cetoglutarato también se decarboxila oxidativamente y en esta misma reacción ocurre un proceso de incorporación de la coenzima A concomitante, o sea, simultáneamente. ¿Qué va a ocurrir? Se libera un dióxido de carbono que viene del oxalacetato. Por eso yo les digo que los dos carbonos que yo estoy perdiendo teóricamente vienen del acetil, pero del acetil anterior. Y ya van a ver por qué, del anterior. Este alfa-cetoglutarato, cuando se oxida y se decarboxila, me va a generar un succinato. Pero ese succinato, cuando yo le incorporo la coenzima A, le llamo succinato. Coenzima A es una molécula altamente energética, y esta molécula altamente energética, a través de la tioquinasa, al liberar la coenzima A, genera suficiente energía para poder yo unir un grupo fosfato al GDP, generando ETP. Libero la coenzima. Fíjense que yo sigo teniendo mi grupo acetilo. Ese succinato que se genera también se va a oxidar, pero en este caso a través del comprobado de succinato de silogenasa, que es dependiente del FAD. El FAD entra oxidadito, sale reducido y se me genera mi molécula de fumarato. Este fumarato es el que yo voy a hidratar. La siguiente, por favor. Y me va a formar el malato a través de la fumarasa. Ese malato se va a oxidar utilizando como coenzima el NAD, me va a generar otro NADH, el tercer NADH generado en el ciclo de Krebs, y me va a restituir el oxalacetato. Ya yo tengo mi grupo acetilo incluido en la molécula de oxalacetato. Y es aquí cuando realmente yo voy a empezar a perder el grupo acetilo que incorporé, vamos a decir, en la primera reacción entre comillas. ¿Ok? La siguiente. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí en este ciclo que nosotros tenemos aquí? Nosotros hemos dicho que el ciclo de Krebs no solamente era una ruta catabólica, sino que también iba a formar parte de rutas anabólicas, y por eso lo llamábamos la ruta anfibólica de estas rutas centrales. ¿Qué ocurre? El citrato puede ser utilizado para generar otros metabolitos, que es lo que quiero que nosotros podamos observar. El alfa-cetoglutarato yo lo puedo utilizar para generar, por ejemplo, aminoácidos. Voy a generar otros metabolitos. Y los aminoácidos yo los puedo utilizar para generar proteínas. Por eso dice que puede ser parte de rutas anabólicas. Porque el anabolismo, la construcción de proteínas, es una ruta anabólica. El succinilcoenzima A, igualmente, el succinilcoenzima A, yo lo puedo utilizar para generar varias cosas. Una de ellas, la clorofila, obviamente son en los organismos que son fotosintéticos, pero también yo lo puedo utilizar para formar aminoácidos. El oxalacetato también lo puedo utilizar para generar aminoácidos y también para sintetizar glucosa. Pero además, no aparece aquí, pero el fumarato y el malato yo los puedo utilizar, y de hecho los utilizo, se utilizan en la ruta de la urea. Cuando yo voy a metabolizar los aminoácidos para la producción de energía y genero muchos grupos aminos, esos grupos aminos son liberados, excretados a través del ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea se empata con este ciclo de Krebs a través del fumarato y del malato. Eso lo vamos
vamos a ver más adelante. Entonces el ciclo de Krebs genera muchos metabolitos que son utilizados en otras rutas metabólicas para anabolismo o como rutas alternas dentro del metabolismo. Por eso nosotros decimos que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica. Y también lo llamamos anaperótico porque es utilizado y tiene relaciones con muchos otros. Ok, la siguiente. Como vamos a entrar en la cadena transportadora de electrones, van a salir a comer, pero tienen nada más 15 minutos. Ok, pues si no, no nos va a dar chance hoy. No puede ser media hora. Si le doy chance de comer, chévere. Si no le doy chance de comer, no se preocupe que usted tiene energía, tiene ahí grasita y tiene glucosa